1.16. Determinar el error de cuantificación en la conversión de una señal senoidal, en la conversión de analógico a digital. Si nuestra señal original es XDN, nuestra señal cuantificada será XQ. En primera instancia, debemos tener en cuenta que parte de los datos que nos da el problema es que la frecuencia de dicha señal discreta es igual a un 50avo y que debemos considerar 200 muestras de dicha señal. También se nos pide que realicemos la cuantificación por medio del truncamiento y redondeo, y que lo hagamos considerando que el convertidor de analógico a digital tiene 64 bits, 64 niveles, o 128 o 256 niveles de cuantificación. Que calculemos cuál es la relación señal a ruido de dicho convertidor, porque eso nos permite determinar la calidad de la cuantificación, para que podamos entonces nosotros comparar con diferentes niveles de cuantificación y con diferentes métodos de cuantificación, es decir, truncamiento y redondeo. Muy bien, y también nos dice que lo comparemos con el valor teórico, ¿verdad? Ahora, la primera ecuación que vamos a expresar es la siguiente, que nos dice que la relación señal a ruido de la señal cuantificada es igual a 1.76 más 6.02 veces B minúscula. B minúscula representa los bits de precisión del cuantificador. Es decir, que basta con que nosotros sustituyamos aquí el número de bits de dicho cuantificador y podremos determinar teóricamente la calidad de dicho convertidor. Esto es un valor teórico que se obtiene haciendo unas consideraciones matemáticas que no vamos a ver aquí porque ya está expresado y es bien conocido, pero lo escribimos porque tenemos que utilizar esta ecuación para compararlo con los valores que vamos a obtener al resolver este problema analíticamente. Muy bien, este le estamos etiquetando como la ecuación número 1. Como ecuación número 2 tenemos que la relación señal a ruido en decibeles del cuantificador del convertidor de analógico a digital sería igual a 10 veces el logaritmo de base 10 de la potencia de la señal de entrada entre la potencia del ruido introducido por dicha cuantificación. En otras palabras, nosotros vamos a calcular la potencia de la señal de entrada mediante esta ecuación. Simple y sencillamente, cada una de las muestras de la señal de entrada se eleva al cuadrado, realizamos la sumatoria de todas esas muestras y la dividimos entre el número de muestras, que en este caso nx representa un periodo de la señal xn. Recordemos que estamos considerando una señal senoidal, que es una señal periódica. Entonces nosotros sustituimos este valor en la ecuación y necesitamos también calcular el otro valor, la potencia del error cuadrático del convertidor analógico digital. Para ello tenemos esta ecuación, que si observamos es muy parecida a la anterior, solo que en esta ocasión estamos considerando el error de cuantificación al cuadrado. Y este error de cuantificación no es más que la resta del valor de cuantificación menos el valor que tenía la señal originalmente. Veamos un ejemplo. En esta gráfica tenemos una línea azul que nos representa la señal analógica y tenemos estos pulsos que representan los valores de dicha señal en ciertos instantes de tiempo. Aquí vemos dos líneas horizontales que representan niveles de cuantificación. Este circulito nos expresa cuál es el valor al cual se mapea esta entrada
cuando consideramos cuantificación por redondeo. El valor de entrada se mapea en el valor de cuantificación más próximo. En este caso, este punto está más cerca de este nivel, por consiguiente nuestra señal cuantificada tendría el valor definido por este nivel. Y así sucesivamente con cada una de las señales de entrada. Sin embargo, también vemos unas cruces y usamos esta representación para el caso de truncamiento. El valor asignado a cada muestra de entrada es el inmediato, es el nivel de cuantificación inmediato inferior. Es decir, todos estos valores que se encuentran aquí, aunque este esté más cerca de este nivel de aquí arriba, se le asigna el nivel de cuantificación inmediato inferior. Ahora, el error de cuantificación es la diferencia entre el valor de la señal de entrada con el valor que se le asigna en la cuantificación en dicho instante. Elevamos al cuadrado. Esto lo hacemos por cada una de las muestras. Realizamos la sumatoria y dividimos entre el número de muestras. Y esto nos dará el valor de la potencia del error de cuantificación. Y en base a ello podremos calcular ahora sí la relación señal a ruido que determinará la calidad de la cuantificación o la calidad del convertidor analógico digital. Aquí tenemos una tabla con los resultados, pero antes de ver esta tabla vamos a ver unas gráficas para dar un poco más de detalles. Lo que vemos en pantalla es nuestra señal analógica. Esta señal es continua en tiempo y es continua en amplitud, ¿verdad? Decimos que es continua en tiempo porque está definida para todos los valores de t, y es continua en amplitud porque está definida para cualquier valor de x de menos 1 a 1. En nuestro problema tenemos que tomar muestras de dicha señal. Cada impulso en azul que termina en un circulito es una muestra de nuestra señal de entrada, de nuestra señal analógica, ¿sí? Vemos que ahora nuestro gráfico hemos cambiado el eje X o hemos reemplazado la variable del tiempo por la variable n, porque ahora estamos hablando de muestras, que por supuesto cada muestra corresponde a un instante de tiempo. Y la amplitud sigue siendo desde menos 1 hasta 1. En otras palabras, esta señal que vemos nosotros aquí, cada impulso, no representa una señal digital, no puede ser, porque cada impulso, si bien es verdad que está definido para un instante de tiempo, también es verdad que cada pulso puede tomar cualquier valor, desde menos 1 hasta 1. Por lo tanto, para convertir esta señal discreta en tiempo y continua en amplitud, para convertirla en una señal digital, necesitamos que sea también discreta en amplitud. Para ello tenemos el proceso de cuantificación. En el problema nos pide que lo hagamos para 64 bits en primera instancia, perdón, para 64 niveles. Sin embargo, yo lo voy a hacer primeramente para 8 niveles para explicarlo y se vea un poco más claro, ¿verdad? Vemos aquí que estamos etiquetando, estamos mencionando que son 8 niveles y con 8 niveles pues necesitaríamos 3 bits nada más. Ahora nuestro eje Y podemos ver que ya ha cambiado el grid, el etiquetado. Tenemos ahora 8 diferentes niveles. El primer nivel sería menos 1, luego esta línea sería el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, quinto, sexto, séptimo y octavo. Es decir, que nuestro eje vertical lo hemos dividido
en 8 diferentes niveles de cuantificación. Por lo tanto, a la hora de realizar el proceso de cuantificación, todas estas muestras que vemos en pantalla se tienen que mapear a uno de estos niveles, a una de estas líneas que se expresan en la pantalla, porque lo estamos haciendo gráficamente, ¿verdad? En primer lugar, vamos a considerar el redondeo por redondeo. Aquí se ven unos circulitos. Necesitaremos hacer un acercamiento para ver con mayor detalle, pero lo que podemos apreciar así en primera instancia es que efectivamente los círculos se encuentran sobre los niveles de cuantificación que hemos definido. ¿Sí? Aquí vemos que todos estos puntos, aquí hay un grupo de puntos o de muestras, que todos ellos se mapearon a este nivel de cuantificación. Luego aquí tenemos otro subconjunto de puntos que se han mapeado en esta línea, en esta otra, y así sucesivamente en todos los niveles de cuantificación. Por lo tanto, estos puntos ya nos representan una señal digital. Podemos representar cada punto con un conjunto de 3 dígitos binarios, 3 bits. Que nuestra cuantificación no sea óptima es otro tema. Sin embargo, es posible y lo estamos haciendo a manera de ejemplo. Como les mencioné hace unos instantes, estamos usando un circulito para denotar que se está empleando el método de redondeo en esta cuantificación. Sin embargo, también podemos hacer uso del método de truncamiento. Aquí estoy agregando unas X para mostrar cómo sería la cuantificación para esos mismos puntos considerando truncamiento. Podemos ver que aquí hay unos puntos que no coinciden con los círculos y aquí hay unos puntos o unas cruces que sí coinciden con los círculos. Es decir, hay unos casos donde el mapeo por truncamiento y redondeo resulta en el mismo nivel de cuantificación y hay otros casos donde resultan en un mapeo distinto. Vamos a hacer un acercamiento para hablar un poquito más al respecto, dar un poco más de detalles. Vamos a concentrarnos en esta ventana. Muy bien, aquí si hablamos primeramente de truncamiento, recordemos lo que mencionamos, que cada punto o cada muestra de entrada se mapea en el nivel de cuantificación inmediato inferior. Por esa razón, este punto o esta muestra se mapea en este nivel, este otro punto se mapea en este otro nivel. Y el siguiente punto se mapearía en esta otra línea, en una línea más arriba, en un nivel de cuantificación más arriba, porque este es el que se encuentra en forma inmediata hacia abajo de la muestra de entrada. Y así sucesivamente podemos ver cómo se está realizando el mapeo. Es muy sencillo. En el caso del redondeo, sabemos que cada muestra de entrada se mapea en el nivel de cuantificación que está más próximo a dicho punto, a dicha muestra. En este caso, aquí en este primer punto, la entrada vale 0. Y vemos que la distancia hacia la línea de arriba o hacia el nivel de cuantificación hacia arriba y hacia el nivel de cuantificación hacia abajo es el mismo. Entonces ahí, pues, tenemos que se debe existir un criterio para determinar si se mapea hacia arriba o hacia abajo cuando se encuentra exactamente en medio. Yo en este momento, matemáticamente, estoy tomando la decisión de mapearlo en el nivel siguiente hacia arriba, inmediato hacia arriba, pero no necesariamente debe ser así. Alguien más pudiera determinar lo opuesto o inclusive un convertidor analógico digital real puede tener un criterio distinto. Sería cuestión de estudiar
la hoja de especificaciones de los convertidores analógico digital para determinar qué criterio están empleando ellos, ¿verdad? Bueno, la siguiente muestra vemos que se mapea en el nivel de arriba porque la muestra de entrada se encuentra efectivamente más cercana a esta línea horizontal. Y así sucesivamente vemos que este punto se encuentra de la mitad hacia abajo, es decir, más cercana a esta línea horizontal, por lo tanto se mapea aquí hacia abajo, este se mapea hacia arriba, y así sucesivamente cada una de las muestras de entrada se están mapeando en un nivel de cuantificación. Estamos ahora convirtiendo nuestra señal discreta en tiempo y continua en amplitud en una señal discreta en tiempo y discreta en amplitud, con un número finito de niveles de cuantificación, ¿sí? Aquí hemos regresado a nuestra señal original, vamos a seguir adelante. Ahora, esta otra señal nos da el error. Gráficamente nos estamos mostrando el error. Cuando se usa el método de truncación, podemos ver que el error, pues simple y sencillamente, es el valor de la señal cuantificada menos el valor de la muestra de entrada en dicho instante de tiempo. Podemos ver que el valor máximo que alcanza es igual o se aproxima al valor delta. El delta representa el escalón de cuantificación, es decir, la amplitud o la magnitud que existe entre dos niveles de cuantificación. ¿Qué pasa cuando tenemos truncamiento? Perdón, redondeo. Pues vemos que puede variar de 0 hacia arriba y de 0 hacia abajo, pero máximo hasta la mitad del escalón de cuantificación discreta. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 64 niveles de cuantificación? Vemos que ahora necesitaríamos 6 bits y vemos en el eje horizontal que ahora tenemos muchas más líneas de cuantificación, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora, al momento de hacer el mapeo de las muestras de entrada en los niveles de cuantificación, pues vamos a tener errores más pequeños, porque el escalón de cuantificación pues es más pequeño, ¿verdad? Tenemos en este caso 64 niveles. En la gráfica anterior teníamos solamente 8 niveles. ¿Sí? Aquí podemos ver los valores de la relación señal a ruido para cada uno de los casos que ya se calcularon y que vamos a ver al final en una tabla con mayor detalle para poder compararlos. Aquí vemos nuevamente la gráfica del error. Cada línea representa la magnitud y vemos nuevamente que en el caso de la truncación, pues todos los errores deben ser menores al valor de la delta, al valor del escalón de cuantificación. Y de igual manera, cuando es por redondeo, pues vemos que se mapean, que los límites ahora para esta señal, pues vienen a ser la mitad de la delta del escalón de cuantificación, pero ahora es una delta menor, tal y como se muestra aquí, porque tenemos que el escalón es menor también, ¿verdad? El escalón de cuantificación. Bueno, dicho esto, el siguiente caso es cuando estamos hablando de 128 niveles, para lo cual requeriríamos 7 bits, y también vemos que pues efectivamente los niveles de cuantificación en el eje horizontal nos muestran pues que el escalón de cuantificación ahora es menor que antes y por lo tanto pues tendremos un mapeo más próximo al original. Aquí vemos pues los círculos rojos y las cruces indicando la señal cuantificada. También podemos observar los valores de la relación señal a ruido para los diferentes casos que vamos a comparar al final en la tabla, y seguimos adelante mostrando el error. La delta ahora es más pequeña que antes, pero sigue siendo el límite del error, y también
lo mismo en el caso de redondeo. Ahora, cuando estamos considerando 256 niveles, pues ahora tenemos que, pues es mucho menor, ¿verdad? Tenemos que los niveles de cuantificación, el nivel de cuantificación o el escalón de cuantificación, es decir, la diferencia entre un nivel y otro nivel, pues es más pequeñito. Tenemos muchas más líneas horizontales y pues ahora esperaríamos que nuestro error de cuantificación pues sea menor, ¿verdad? Tenemos más líneas. Aquí tenemos los datos nuevamente que vamos a comparar al final con más calma. Vemos las gráficas del error, ustedes las pueden ver con más calma. Aquí es con redondeo. Y ahora vamos a analizar un caso que no está especificado, pero que lo quisimos agregar. Es considerando 1024 niveles de cuantificación que se haría para lo que sería necesario un convertidor analógico digital de 10 bits. Podemos ver, o más bien no podemos ver la distancia entre un nivel de cuantificación y otro porque la gráfica está muy pues no es clara, están sobreencimadas las líneas horizontales, pero nos pueden dar una idea de efectivamente cómo debe existir una mayor precisión a la hora de hacer de obtener la señal cuantificada. Vemos ahí los círculos rojos, las cruces, los valores de la relación señal a ruido que vamos a ver en la tabla final. Entonces, esas son todas las gráficas. Nos regresamos ahora vamos a regresarnos ahora a lo que es el documento y ahí podemos ver la tabla. Vemos entonces que cuando consideramos, vamos a enfocarnos primero en truncamiento. En truncamiento, cuando tenemos que el convertidor es de 8 niveles, tenemos una relación señal a ruido de 12.464 decibeles. Pero si es de 64 niveles, pues la relación señal a ruido aumenta, es decir, aumenta la calidad del convertidor y a su vez aumenta la calidad de nuestra señal digitalizada. Y así eso, conforme vamos aumentando el número de niveles, el número de bits en la cuantificación, pues la relación señal a ruido va aumentando también, va aumentando la calidad. Si observamos ahora el siguiente renglón, donde se aplica el método por redondeo, observamos lo mismo, que tenemos que conforme va aumentando el número de niveles, también va aumentando la calidad, va aumentando el valor de la señal, el valor en decibeles de la relación señal a ruido. También va en aumento, va de 19, 37, 45, 49 y 62. Ahora, si comparamos ambos métodos, pues podemos ver que tenemos una mayor calidad en el método del redondeo, ¿verdad? Entonces es preferible el redondeo sobre truncamiento. Hay una mayor precisión, hay una mejor calidad y vamos a obtener una mejor señal de salida. Ahora, el valor teórico que dijimos que se obtiene a partir de una señal, perdón, a partir de una ecuación que se determina matemáticamente haciendo algunas consideraciones, nos da por resultado lo que se muestra en el último renglón, en el tercer renglón. Podemos ver que en todos los casos, excepto uno, que me sorprendió, pero así da la ecuación, yo solamente escribo lo que obtuve matemáticamente. Y lo que nos muestra es que el valor teórico en todos los casos, excepto en este, es mayor que el valor obtenido por el redondeo. Bueno, aquí también, por lo que estamos viendo, el valor por redondeo es mayor que el valor teórico. No es mucho mayor, pero sí es mayor. Y sí se aproxima bastante al valor
que obtuvimos analíticamente. Por lo tanto, pudiéramos concluir que este valor teórico es bastante bueno para determinar, bastante aproximado para determinar la calidad del convertidor analógico digital, y no es necesario realizar todo el estudio que hemos hecho. No es necesario para determinar la calidad, pero sí ha sido de valor porque nos ha ayudado a entender, tener una mejor comprensión de en qué consiste la cuantificación, el error de cuantificación, la calidad de un convertidor analógico digital. Bueno, eso es todo. Hasta luego.